Cierra tus ojos. Vamos a pedirle a Dios que tome el control de este mensaje, que sea Él el que toque tu corazón, cual sea hoy la situación que estés pasando, cualquier problema que estés tú teniendo, cualquier tormenta que hoy estés viviendo, confía en el Señor. Deja que Dios tome el control total de tu corazón, el corazón de tus hijos, el corazón de tu matrimonio. Deja que Él se glorifique a través de lo que tú estás haciendo o de lo que tú estás pasando. Padre bendito, en esta mañana te damos tantas gracias por tu amor, gracias por permitirnos hoy un día más, Señor, el poderte servir con todo nuestro corazón. Gracias, mi Dios, porque vemos tu mano, como hoy respalda esta obra, como está levantando siervos, Señor, a la obra. Te doy tantas gracias por lo que tú estás haciendo en esta tu iglesia, Agua de Vida. Y por este día tan hermoso, Señor, que el primer día de la semana que nos permites aquí, el poder venir con una actitud oyente, prontos para oír tu palabra. Te damos gracias por este momento que nos permites hoy poder estar aquí ante tu presencia, y que tu Espíritu sea el que esté hoy transformando, quitando todo estorbo de nuestra vida espiritual y dándonos realmente cosas y dándoles palabra y momentos espirituales que nos hacen alimentar y desafiarnos a hacer las cosas cada día mejor, mi Dios. Te damos gracias por esta mañana, gracias por este día tan hermoso y por este momento tan sublime el poder escucharte hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, vamos a tomar asiento, por favor. Y dice hoy las Escrituras, como título de la predicación, esto va dirigido a los padres. Y no tan solo a los padres, también va dirigido a los hijos, a las mamás. Dice las palabras finales de un padre. Las palabras finales de un padre. Y bueno, vamos a ver por qué son las palabras finales de un padre, porque justamente es el final de la vida de Jacob. Ya acordémonos que en el capítulo anterior habíamos visto que ya estaba en una situación de salud muy deteriorada, estaba ya en cama, ya no se levantaba, ya estaba muy anciano, ya casi no veía, y justamente tenía él en su corazón, dado por Dios, decir las últimas palabras, la última bendición a cada uno de sus hijos. Y yo te preguntaría esta mañana a ti, papá, mamá, hijo, si fuera tu último momento de vida en esta tierra, ¿qué palabra le dirías hoy a tus seres amados? ¿Qué palabra les dirías? ¿Qué bendición les dirías? La Biblia es clara cuando dice que de la abundancia del corazón, ¿no? Habla la boca. Y si ya tienes el hábito de bendecir, seguramente van a salir palabras de bendición. Pero si todavía tu corazón está lleno de amargura, de rencor, de resentimiento, de enojo, de impureza, va a ser justamente las palabras que tú vas a decir antes de que tú partas. Quiero que me acompañes al capítulo 49 de Génesis. Estamos ya por terminar la serie de Génesis, capítulo 49, nos falta un capítulo más y concluimos justamente el libro de Génesis. Y en el capítulo 49, en el versículo 1, estaba dispuesto ya a hablar Jacob, palabras un tanto proféticas a cada uno de ellos. Y vamos a ver cómo después de esas palabras proféticas se convierten hoy en día, en nuestros días, en una historia.
Dice en el versículo 1, llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Versículo 2, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Es importante darte este tiempo de reflexión. No tienes que estar al borde de la muerte para poder juntar a tu familia y poder decirle cuánto los amas y qué es lo que esperas de ellos y qué es lo que tú deseas, anhelas que haga Dios en la vida de cada uno de ellos. Vamos a ir viendo cómo es Jacob, después de haber sido un hombre completamente alejado de Dios, cómo es que se entrega a Dios, cómo es sensible a la presencia de Dios y cómo sus palabras se convierten en palabras sumamente espirituales. Jacob conocía muy bien a sus hijos. Fue algo que a mí en lo particular me impactó mucho en mi vida. Él conocía justamente lo bueno y lo malo de cada uno de los hijos. Y aprovechó eso de ver a sus hijos, ese discernimiento que tenía de sus hijos, para hablar a su corazón y decirle justamente lo que Dios quería para ellos. Y aquí tenemos que ser como papás muy claros, tenemos que ser muy honestos. A veces nos gana ese amor y queremos ver todo bien. O al revés. A veces eres un papá muy severo y ves solamente las cosas mal y no ves las cosas bien. Y estás enfocado justamente en esa parte, mal. Y el hijo va creciendo mal. Y el resultado, mal. Pero es justamente porque tu corazón está lleno justamente de eso. Y aquí estaba dispuesto Jacob a hablar con sus hijos. Y hablar de lo que Dios ya le había puesto en su corazón. Él había tenido mucho tiempo en esa cama, en ese lecho de dolor, en ese lecho de muerte, ya había tenido tiempo para decir qué tengo que decirle a cada uno de mis hijos. Entonces yo dejo tarea. Tienes que esperar, si es que Dios te da la oportunidad de decirle las últimas palabras a tus hijos. O ya tienes pensado, o ya lo estás haciendo, de hablarle justamente lo que tienes que decirle a tus hijos en vida. Y cuántas cosas van a ser de bendición. Aunque tú les digas las cosas que no están bien, serán de bendición para que ellos puedan tener la oportunidad de corregir. Pero hay que hacerlo. Y pues vamos a ver, versículo 3, primer hijo de Jacob, Rubén. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Como primer hijo de Jacob, él tenía por derecho la primogenitura. Entonces dice que había de gozar de la preeminencia ¿sobre quién? Sobre sus hermanos. Pero pues, había perdido sus derechos naturales. Yo espero que tú estés escuchando detenidamente esta parte. Dios ya te ofreció una vida llena de bendición. No sea que tu soberbia, tu orgullo, tu altivez, tu necedad, tu rebeldía te hagan perder bendiciones de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y quiero que me acompañes al capítulo 35 de Génesis. Ya lo habíamos leído, pero vamos a retomarlo. Y acompáñame al versículo 22. Génesis capítulo 35, versículo 22. Y dice aquí, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, habla de Jacob, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Entonces, justamente por esta vileza, justamente fue despreciado. Por esto que él hizo, Dios lo desechó y le quitó la primogenitura. ¿Y a quién se la dio? A José. A José.
¿no? Entonces, muchas veces se te olvida lo que tú has dejado de tener, se te olvida lo que has dejado de percibir por justamente no haber puesto atención en la bendición que ya Dios había puesto en tu vida. No menosprecies el llamado. Hoy te invito a que no menosprecies el llamado. Ya Dios te llamó. Y si Él te llamó, fue justamente para que estés con Él, le sirvas a Él todos los días de tu vida. No estés menospreciando esa parte. Dice que cuando Esaú recordó justamente ese derecho, dice que él lloraba y lloraba y lloraba y aún llorando no logró nuevamente tener esa bendición. Sus privilegios como sacerdote iban a pasar ¿a quién? Fíjense todo lo que ocasionó esa mala decisión de Rubén. No solamente perdió la primogenitura y esa parte fue dada a su hermano José, y los privilegios como sacerdote pasaron a Leví. Pasaron a Leví, ¿no? Su derecho de ser cabeza de la tribu de Israel, esto es, el derecho real que tenía Rubén como primogénito, se iría justamente a su hermano Judá. Y todo aquello que tenía previsto Dios para él, por su falta de madurez, por su falta de estabilidad emocional y espiritual y su incontrolable temperamento, perdió lo que Dios ya tenía para su vida. Ahora sí que el que tenga oídos, que oiga, ¿no? Cuando dice aquí en el versículo, regresamos nuevamente al capítulo 49, versículo 4, dice impetuoso como las aguas. Impetuoso como las aguas quiere decir que tiene una vida sin freno. Y el que lleves una vida sin freno, que no controles hoy tus acciones, que no controles tus obras, que no controles tu forma de hablar, las palabras que estás usando día con día, todo esto te está mermando esa bendición que Dios tiene para tu vida. Esa fue la vida del primer hijo de Jacob. ¿Con quién tuvo este hijo? Con Lea, ¿no? Vamos a ver el segundo. Vamos al versículo 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Aquí estamos hablando del segundo y tercer hijo de Jacob. Eran hermanos de un espíritu de violencia. Y aquí nos está hablando de que Jacob no se había olvidado de la masacre que ellos habían hecho. Tal vez a lo mejor ya se te olvidó lo que hicieron justamente Simeón y Leví. Pero acompáñame al capítulo 34 de Génesis. Y nada más para entrar en contexto. Jacob tuvo una hija con Lea, Dina, y fue ultrajada. ¿Por quién? Por Siquem, ¿no? Amor con H era el nombre de su padre. Y dice aquí en el versículo 25, capítulo 34 de Génesis, dice, pero sucedió que al tercer día, aquí habían dicho y habían accedido, era una parte astuta y engañosa, que si ellos se circuncidaban, este pueblo de Siquem y de Amor, iban a ser parte del pueblo de Israel. Entonces ellos de una manera engañosa, astuta, hicieron que todos los varones de esa ciudad se circuncidaran,
Entonces dice aquí en el versículo 25, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Entonces justamente lo que decía aquí, regresamos nuevamente al capítulo 49, pues decía Jacob lo que dijo, ¿no? Porque atacaron y destruyeron violentamente a los varones de esa ciudad, ¿no? Y los iba a apartar Jacob de ellos, ¿no? Y los iba a esparcir justamente por todo Israel, ¿no? No pudieron tener ellos un territorio. Leví nunca tuvo territorio. De hecho, Leví nunca fue tribu como tal, porque fue designada como servidor de Dios el resto de su vida. Y Simeón fue parte de la tribu de Judá. Ahí entre ellos se tuvo que mezclar, no tuvo un territorio como los demás hermanos propio. Y eso lo puedes ver en el libro de Josué. Entonces, ahí era lo que ya había dicho Jacob como profecía en la vida de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Que hay muchas cosas que tú estás sembrando el día de hoy. Y a lo mejor, como no es el tiempo para que tú coseches, se te olvida lo que estás sembrando. Y seguramente en su tiempo vas a cosechar y seguramente a lo mejor no te va a gustar la cosecha. Y tal vez, seguramente el Espíritu Santo te va a recordar del por qué estás cosechando justamente esa parte de tu vida. Y con vergüenza vas a tener que decirle, perdón Señor, si yo hubiera puesto cuidado en la semilla que yo estaba sembrando, en ese entonces cuando tú hablaste a mi corazón, cuando tú me hablaste a través de tu Espíritu, cuando tú me hablaste a través de tu palabra y tuve la oportunidad de cambiar esa semilla, hoy me avergüenzo y sufro las consecuencias. Y muchos estamos sufriendo justamente esas consecuencias por no haber cambiado a tiempo esa semilla. Entonces, aquí nuevamente volvemos a ver cómo se fue cumpliendo esta profecía de Jacob en la vida de sus hijos, ¿no? Aún todavía Dios muestra su gracia, aun siendo como fueron Simeón y Leví, Dios en su gracia lo puso para servirle a Él. Ellos eran los encargados de servirle solamente a Dios. Nadie más podía hacerlo. ¿Y eso qué te viene? Bueno, cuando tú recuerdas un poco de dónde sacó Dios, de lo peor del mundo. Dios te escogió de la basura, literalmente del lodo, de la inmoralidad, de la mentira, del engaño, de los pleitos, de los celos, de las iras. De ahí sacó Dios para que le sirvas. Por eso creo que tú hoy tienes que escuchar justamente este mensaje, porque no porque le esté hablando Jacob a sus hijos, no te esté hablando a ti. Pero solamente aquellos que tenemos oídos espirituales estamos entendiendo justamente qué es lo que Dios quiere decir a mi vida. Y si yo reconozco que fui un Simeón, fui un Leví en su momento, en su gracia Dios hoy me tiene sirviéndole. Y Señor, gracias. Qué honor, qué privilegio el que tú me permitas hoy poderte servir. Amén. Vamos al versículo 8. Versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz, tus enemigos, los hijos de tu padre, se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Y hasta que venga Silo, y él se congregarán los pueblos, atando la vid su pollino, y la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos de vino, y sus dientes blancos de la leche. Bueno, aquí vamos a ver qué es lo que quiso decir justamente Jacob en esta parte de su bendición a Judá. Y dice que recibió la primera alabanza incondicional, ¿no? De parte de Israel.
Él era el portador de la esperanza de Israel. ¿Por qué fue el portador de la esperanza de Israel? Porque fue el portador de la esperanza de los gentiles. Exactamente por eso, porque fue de donde viene Jesucristo, de la tribu de Judá. Y no siendo primogénito, no poseyendo ningún poder espiritual, pero tenía una gran fuerza interior este hombre. Así como tú. A lo mejor no te has dado cuenta, pero tienes una gran fuerza interior que Dios quiere justamente usar para su gloria, para su honra. Y era un hombre que conducía al pueblo para admirar y alabar el nombre de Dios. ¿Por qué como león? ¿Cómo es un león? Implacable. El rey de la selva. ¿Quién es ese león de Judá? Cristo. Cristo, ¿no? Dice que él tendrá en su mano el cetro que simboliza el señorío, la realeza como rey y juez. ¿De quién están hablando? De Cristo. Si bien es cierto, era una profecía, pero una profecía justamente que se iba a dar en su tiempo, cuando vino justamente Cristo. Y si no vino como rey, vino como siervo. Hoy sabemos que es el Rey eterno, el Señor de señores, el Rey de reyes. Amén. Entonces que todas las naciones se sentirán felices, seguras y honradas con Judá como su cabeza y protector. Nuevamente, ¿de quién están hablando? De Cristo. Entonces, por ello, hoy para mí es bien importante lo que tú tengas pensado decirle a tus hijos, porque eso va a suceder. Eso va a pasar. Ten mucho cuidado si tú estás hablando cosas diferentes. Si tú maldices a tus hijos, eso también va a suceder. Y justamente cuando tú y yo a veces maldecimos, lo hacemos en momentos completamente de una ceguera completamente mental. Y nos dejamos llevar por el temperamento, nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por el coraje, por el momento, por la violencia, se nos calienta completamente la cabeza y comenzamos a decir tantas cosas que terminamos luego, ¿qué? Arrepentidos. ¿Pero qué crees? Ya lastimaste, ya heriste, ya humillaste. Y tal vez nos va a costar mucho trabajo el poder sanar aquellos corazones que lastimamos en su momento. Y sabemos que los que confiamos en Dios, y sabemos que los que confiamos en Cristo, en su poder y misericordia, yo creo que Dios en su misericordia, aún sabiendo que tú hiciste algo equivocado, algo erróneo, Dios comienza a darte la misericordia y la gracia para que tú tengas la oportunidad de sanar aquellos corazones que tú lastimaste. O viceversa. Dios te dio la gracia y el favor para que tú, que fuiste humillado, lastimado y herido, puedas perdonar. Y ambas cosas son completamente posibles en Dios. ¿Quién dice amén? Eso es lo que tenemos que aprender, iglesia, ¿no? Es lo que tenemos que aprender. Ayer, el sábado fue un día, viernes fue un día precioso, ¿no? Fue el Congreso de Matrimonios. Y el amor nunca deja de ser. Esa fue la frase del versículo de Corintios. El amor nunca deja de ser. Y ver gran necesidad de matrimonios. Tenían que estar esos matrimonios ese día ahí, esa noche ahí. Y ver cómo se manifestó Dios en cada corazón de cada matrimonio. Fue sorprendente. Y justamente es algo de esto. Porque muchas veces en tu matrimonio comienzas a dejar heridas pasadas. Y ahí están sangrando. Y se te olvida. Pasa el tiempo y se te olvida que tú hablaste de más. Hiciste algo incorrecto y dejaste una herida ahí. Y a veces en el pasar, en el en el día a día, piensas que las cosas ya están arregladas porque ya se comportan de manera diferente en tu vida, ya te abrazan, te besan, te dicen cosas bonitas, pero la herida sigue ahí. Y es una herida o son varias heridas que no te van a permitir crecer y te mantienen anclados. Entonces no significa
que porque si las cosas en su misericordia de Dios están marchando para tus ojos de mejor manera, no significa que no tengas que tener la responsabilidad de sanar esas heridas que tú ocasionaste en su momento. Dicho sea de paso, hoy te invitaré a que dentro de tus oraciones le pidas a Dios: Señor, si hay heridas que yo ocasioné a mis hijos, si hay heridas que yo ocasioné a mi esposo, a mi esposa, muéstramelas, recuérdamelas, para poder hacer todo con la ayuda tuya para que sane este corazón. ¿Y sabes lo que va a hacer Dios? Justamente eso, porque está viendo un corazón deseoso de hacer su preciosa voluntad. Amén, iglesia. No se me duerman, todavía es temprano. Vamos al versículo siguiente, versículo 11. No, versículo 13. Bueno, hasta aquí sí quiero hacer un paréntesis. Dice: sus ojos rojos de vino. Si tú lo lees así literalmente, efectivamente, para la gente que en un día en su momento fuimos borrachos, alguien te decía: ¿por qué tienes los ojos rojos? Pues porque vengo de una noche de vino, de alcohol, ¿no? Con vergüenza lo digo, ¿no? No es algo que presumir, es ser vergonzoso. Porque fuiste un tropiezo para mucha gente y primeramente para tu familia, ¿no? Entonces con vergüenza lo digo. Pero aquí no dice, refiriéndose que Jacob decía: es que veo en tus ojos ese color rojo, sino es una manera de decir que iba a tener una vida llena de abundancia, ¿sí? Iba a tener una vida de abundancia. Y los dientes blancos como leche, era una tierra muy bendecida por parte de Dios. Es lo que quiso decir su padre a Judá. Ahora bien, vamos al versículo 13. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Bueno, aquí estamos viendo el sexto hijo de Jacob con Lea, y se iba a sentar justamente en una tierra altamente comercial, marítima. Iba a ser un hombre de mucha prosperidad. Por eso, si tú lees la historia, Zabulón estuvo muy cerca con los fenicios. Los fenicios fueron el primer pueblo que empezó a construir barcos para poder desplazarse de un lugar a otro y poder vender sus mercancías. Entonces, Zabulón justamente fue un hombre de mucha visión comercial, de mucho negocio, y obviamente eso le trajo mucha prosperidad. Y versículo 14, Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo, ¿no? ¿Qué quiso decir justamente como un asno fuerte? Bueno, quiere decir que a él le gustaba mucho descansar, como tú comprenderás, ¿no? Que de repente te gusta mucho dormir y no quieres despertar de temprano, y bueno, Dios te está hablando seguramente a ti, ¿no? Bueno, pero aparte le gustaba a Isacar tener una vida tranquila, ¿no? Era una persona de un corazón estable, en paz, muy pacificador, ¿no? Le gustaba mucho la comodidad, y obviamente también no era algo tan sencillo de poderlo dominar. De hecho, Isacar también tenía ese espíritu de someter a sus enemigos, como el cananeo, ¿no? Que no permitía que el yugo de los cananeos lo amedrentaran, y él pudo contra este pueblo fuerte. Y era un lugar, era un pueblo, pues, al final bendecido por parte de Dios, ¿no? Aún así, que siendo, seguramente si lo comparaban con un asno, que era una persona, era un hombre que le gustaba siempre estar cargando con cosas, ¿no? El burro es un animal de carga, y tú lo puedes meter muchas cosas para cargar y él no pasa nada.
La vida del pastor es como la vida del burro, ¿no? Le está cargando muchas cosas. Mucha gente se preocupa, no, pastor, es que usted tiene tantas cosas a quien escuchar y tantas cosas que de repente, pues sí, Dios nos da justamente ese espíritu de burro para estar cargando todas aquellas cargas que tienen las ovejas. Pero no son las cargas para el pastor, son las cargas para Cristo. Y quien está cargando tus cargas es Cristo. Yo solo soy un instrumento del Señor. Y cuando Dios te llama, te da justamente ese don de poder escuchar y no involucrarte de manera pasional, de una manera personal con las cosas que están pasando. Y eso ha sido un aprendizaje para el pastor, porque no siempre alguien pensará, no, es bien bonito ser pastor, todo wow, ¿no? Todo bien y todo le obedecen y son súper buena onda. No es cierto, no todos, ¿no? Y de repente te muerden y de repente te escupen y bueno, pero así es parte del crecimiento de la oveja y es parte del crecimiento del pastor. Cuando tú ya separas esa parte, solamente es horas y dices, Señor, ahí está tu corazón, tú lo ves cómo está, obra en su vida, obra en su madurez, aún sigue siendo niño infantil, tú serás en el Señor, ¿no? Y al final Dios, el que sigue, ¿no? Y eso es bien importante, no tomar personal las cosas que de repente pueden pasar en ese inter. Porque entonces imagínense, ¿cómo predicaría el pastor? Y entonces la oveja hizo esto, lo otro, ¿no? Y así de repente volteando y digo, ¿no? Algunos días, ¿no? Puede pasar que eso, pero no es personal. Dios te está hablando a tu vida. Entonces, es bien importante ver esta parte de Isaacar, ¿no? Un hombre que estaba, yo creo que a lo mejor le gustaba mucho escuchar todas aquellas situaciones que tenían sus hermanos y él cargaba todo ese tipo de situaciones y él, me imagino que daba muy buenos consejos. Dice en el versículo 16, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación espere, oh Jehová. De repente así tú puedes leer este pasaje y dices, híjole, serpiente, víbora, ¿no? Bueno, quiere decir que era de un espíritu, ¿qué? Terrorífico, era violento también. Y era como la serpiente, cuando una serpiente te pica y es una serpiente muy venenosa, ¿qué pasa? En segundos te puedes, ¿qué? Morir. Entonces quiere decir que era muy letal en las guerras. Donde ponía la flecha y ponía y todo, entonces no se le iba a ningún enemigo. Por eso dice que era una serpiente junto al camino, ¿no? Él provocando terror y haciendo heridas rápidas y fatales. Es lo que hacía justamente Dan, ¿no? Y era parte de lo que Jacob había visto en la vida de Dan o en su corazón. Y podemos ver, por ejemplo, quién era de la tribu de Dan. Jeroboam. Quien ya leyó la vida de Jeroboam, ¿cuál fue el problema de Jeroboam? Fíjense, algo bien fuerte, porque fue uno de los hombres que Dios le dio las 10 tribus cuando Israel se divide. 10 tribus a Jeroboam y 2 tribus ¿a quién? A Roboam. ¿El hijo de quién? De Salomón, correcto, de Salomón. ¿Qué hizo Jeroboam? ¿Qué hizo? Como agradecimiento, ¿qué hizo? Construyó 2 becerros de oro y puso a las 10 tribus a adorar a estos 2 becerros de oro. Y muchas veces eso pasa en tu vida, que Dios te llama, Dios te perdona, Dios te limpia y comienzas tú a adorar a alguien o a agradecer a alguien que no tienes que agradecer ni tienes que adorar. Y es parte de nuestra vida muchas veces, ¿no? A veces nos gana ese espíritu como el pueblo de Israel. Si Dios lo había sacado ya de Egipto, a la semana ya estaba diciendo, ¿por qué me sacaste de aquí? Hace mucho calor, hace mucho aire, mucho polvo, yo me la estaba pasando súper bien allá. Y mucha gente no sabe reconocer justamente la gracia y el favor que Dios derrama en tu vida. Y hoy estás aquí por la gracia de Dios. Amén. Y otro de los que también vienen de la tribu de Dan es Sansón. ¿Quién fue Sansón?
el hombre más fuerte, ¿no? Pero ¿cuál fue el problema de Sansón? Las mujeres. Puso los ojos en las mujeres en la menos indicada. Abrió su corazón. Le dijo a Dalila el porqué de su fuerza. Dalila aprovechó este secreto para hacerse rica, millonaria. Y al final terminó siendo lastimado Sansón. Y muchas veces tú tienes todo para ser una persona victoriosa. Dios te dio todo. Y terminas tú menospreciando todo lo que Dios, o derrochando lo que Dios te dio. Es lo peor que puede pasar, ¿no? Sigo leyendo, versículo 19. Gad, ejército, lo acometerá, mas a él acometerá a fin. El pan, bueno, hasta ahí, 19, ¿no? ¿Quién fue Aser? ¿Quién fue Gad, perdón? ¿Quién fue Gad? ¿No? Bueno, obviamente dice que fue alguien que luchaba como ejército, ¿no? El motivo que obviamente se estacionó al este del Jordán y esto fue lo que vio justamente Jacob en él, un hombre de lucha, un hombre que le gustaba conquistar y no se conformaba con lo que él tenía, él siempre trataba de querer más. Y es parte de nuestra vida. Yo lo que digo es, una cosa es conformista y una cosa es estar conforme con lo que Dios te da. Son cosas completamente diferentes. Yo estoy contento con lo que Dios me ha dado, pero Dios me ha dado la capacidad de no mantenerme estático, sino de seguir creciendo. Esa es la gran diferencia, ¿no? Dice, versículo 20, el pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey, ¿no? Aser significa feliz. Entonces quiere decir que era un hombre muy feliz, siempre sonriendo, muy alegre. Siempre en la casa o siempre en la familia siempre vas a ver una persona que siempre está contenta. Y es parte de lo que Dios pone para equilibrar a veces las familias, ¿no? Qué bueno que todos fuéramos contentos y felices y siempre riéndonos, pero a veces no pasa así. Pero siempre en la familia habrá alguien que te hace reír, de repente es el que pues, ve las cosas de una manera diferente y a veces es bueno que te den ese tipo de palmaditas en el hombro, ¿no? Usted no se preocupe, Dios está contigo, vamos a echarle ganas, vamos a orar y vamos así para adelante. Amén. Por eso yo creo que cuando Dios nos pide ser sal en el reino, para que una de las características de la sal, ¿qué es? Darle sazón, ¿no? ¿Darle sazón a qué? A la comida, ¿no? Y esto tú lo llevas a la parte espiritual, cuando alguien te dice, ¿quieres? ¿A poco es que sea? Claro que no me ves. ¿No es cierto? Es que sí, es cierto, te ven así sonriendo, en paz, tranquilo, ¿no? Las cosas siempre vienen de una manera diferente, vamos a sumar, no vamos a restar, ¿no? No, es que me hizo, a ver, ¿qué es lo que te ha ayudado? De lo que te hizo, dime las cosas buenas que esto provocaron. ¿Qué provocaron? No, pues es que me hizo esto, pero me tuve que ir a los pies de Cristo para yo pedir perdón y que me... Ah, mira, ve las cosas positivas. Es que me corrieron del trabajo. Es que Dios tiene otro para ti, mucho mejor. No, es que se me poncharon las llantas, pastor. Sí, no llegaste a la fiesta porque a lo mejor iba a pasar algo más adelante. ¿No? Justamente para eso está el cristiano en la vida de las personas que no tienen a Cristo. Para ver a Cristo a través de ellas. Amén. Eso, muy bien, se están despertando. Dice Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Ah, muy bien, seguramente eso es lo que tenía, ¿no? Neftalí hablaba cosas que edifican, así como tú, siempre tu boca siempre habla cosas buenas, cosas que unen, cosas que hacen crecer a la persona, ¿no? Y eso creo que es bien importante. Vive en amor, en libertad, ¿no? Esa es una sierva, ¿no? Y ante todo, pues, cuando tú tienes ese espíritu de ser alguien libre en Cristo y has dejado la esclavitud del pecado, eso te hace vivir una vida completamente plena, feliz, en paz, ¿no? Los que vivimos sin Cristo y los que vivimos con Cristo vemos la gran diferencia.
el poderte despertar, el poder dormir, ¿no? El poder disfrutar el sueño, ¿no? Y no importa que hayan sido 3 horas, o hayan sido 6 horas o 5 horas, disfrutaste, descansaste. Ni te acuerdas que soñaste de lo tranquilo que estuvo tu sueño. Y te despiertas con ese ganas, con ese ánimo, con ese deseo de seguir, venga, lo que venga, ¿qué más viene, Señor? ¿Qué más hay que hacer? ¿No? ¿Y con qué hay que hacerlo? ¿Con qué tipo de actitud hay que hacerlo? ¿No? Eso es bien importante. Sí, a lo mejor tu noche no fue la mejor. Ay, tus ojitos apenas están abiertos, ¿no? Ya estás durmiendo. Bueno, por haber viendo Netflix, a ver, ¿para qué ves eso? Las cosas malas. Fíjese que es cierto eso te contamina. Hoy los invito y los desafío. Trata de ver cosas que te edifiquen. Trata de no ver películas ni sangrientas, ni de sexo, ni nada de esas porquerías. Hazlo durante un mes completo. 0. O si no puedes ver televisión, mucho mejor. Menos el celular. Si no vas a leer cosas buenas en el celular, no lo leas. Eso es un buen reto, eso sería un buen reto, un buen desafío. No leer el teléfono. Uy, ya imagino a muchos. Uy. Pero créemelo, cuando menos cosas sucias le metes a tu mente, más cosas van a producir en tu vida. Para bien. Y comprobadísimo. Pues la gente cuando de repente llega y tú lo ves así caminando, apenas le pide permiso un pie para mover el otro. ¿No? ¿No? ¡Qué flojera! Apenas se puede contestar, buenos días. No, qué flojera. Buenos días, ¿cómo estamos? Ya me despertaste. Ay, qué bueno. Esa es la idea, ¿no? Bueno, creo que Dios está hablando, hasta en esto Dios está hablando, ¿no? Dice entonces, nos quedamos en Neftalí, Ramá fructífera en José, Ramá fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro y le causaron amargura, la asediaron y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos de fuerte de Jacob, por el hombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con las bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores de las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los callados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que fue apartado de entre sus hermanos. Fíjense que José, ¿quién fue José? Uno de los grandes ejemplos del Antiguo Testamento. Un hombre fiel a Dios, que tenía una comunicación íntima con el Señor, un hombre de visión. Fue un hombre de visión. Y por eso Dios lo puso donde lo puso, como segundo de Faraón. Fue un hombre de sueños. Y esos sueños lo llevaron a realidades. Cuando tienes un sueño alineado a la voluntad de Dios, te lleva justamente a eso, a hacer las cosas bien, te da las fuerzas, te da el ímpetu, te da las ganas, te da la inteligencia, te abre el entendimiento y Dios te lleva justamente a eso. Cuando ves la vida de José y tú dices, wow. Y puede haber más, ¿no? Daniel, por ejemplo, es otro, ¿no? El mismo David, aunque él tuvo sus cosas, pero ¿qué es lo que tuvo David que no tuvo nadie más? El corazón como el de Dios. Pues cada vez que él hacía una cosa mal, diría, Señor, perdóname. Yo creo que ese perdón venía del corazón, no venía de su mente. No venía de dientes para afuera. Y por eso Dios bendijo mucho a David. Y por eso justamente David vino a ser el precursor justamente de ese reino eterno de Cristo. ¿No? Ahí vino justamente la promesa del reino, de un reino eterno a través de David. Por eso le dicen Jesús, hijo de David, ¿no? Entonces José fue el príncipe entre sus hermanos y fue apartado entre sus hermanos para llevar justamente ese plan de salvación de Cristo. Ves la vida de José y tú dices, sí, quiero ser como José. Y ojalá que alguien que dice, yo quiero ser como X, Y, Z, que es un cristiano digno de imitar, digno de seguir. Amén. Y tú puedes ser ese instrumento de Dios que mucha gente quisiera ser. Ese matrimonio que muchos quisieran tener, que tú seas justamente ese punto de lanza, ¿no? Y decir, yo quiero ser esa parte. Entonces,
Es cuestión de que tú le creas a Dios y creas lo que Dios ya puso en tu vida para que logres esa parte. Y por último dice el versículo 27, Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Aquí veía la otra parte que yo les decía, o sea, no todo fue bien, sino él vio en el corazón de Benjamín que era un lobo, ¿no? Era un hombre que a lo mejor sí era constante, pero no siempre para hacer las cosas bien. Era muy astuto para poder lograr obtener ciertas cosas, buscaba siempre aquellos momentos oportunos, ¿no? Se movía por la maleza, estaba estudiando, era una persona que a lo mejor estudiaba muy bien al enemigo, ¿no? Para poder ser efectivo en lo que él hacía. Su hablar era como una fiera cruel y destructora. Y si tú ves, por ejemplo, ¿quién venía de esta tribu de Benjamín? Pues Saúl. ¿Quién fue Saúl? ¿No? Entonces el espíritu justamente de Benjamín, de esa tribu, pues ahí está. Ahí vemos claramente quién fue un Saúl. Un Saúl que no le dio la gloria a Dios, se hizo su propia estatua, la vanagloria ante todo, ¿no? Él era el primero, sobre todas las cosas él fue el primero. No le creyó al sacerdote Samuel, entre comillas, dijo Samuel, yo en 7 días vengo a levantar y a bendecir tu reino. Yo te unjo como rey en 7 días, tú espera el tiempo. ¿Y esperó los 7 días? Sí, pero no el tiempo. Porque justamente el número 7 llegó Samuel, llegó tarde. Para los ojos de Saúl llegó tarde, porque el pueblo ya estaba ¿qué? Queriéndolo quitar. Ya le tenía miedo al pueblo. Y dijo Samuel, ¿qué es lo que estoy escuchando? Todos esos animales que están allá, pues son para el Señor. ¿Qué no te dijo que Amalek tenía que ser destruido en todo? Es que el pueblo ya estaba encima de mí, pues ya no tuve la presión y pues tuve que hacer el sacrificio. Entonces tomaste una posición que no te correspondía. No eres sacerdote, Saúl, eres rey. Y por tu desobediencia, ¿qué hizo? Perdió su reino. Y por eso Dios buscó a alguien conforme a su corazón. Eso sería terrible, ¿eh? Que si Dios ya te tenía algo para ti y tú dijiste no por tu soberbia, no por tu orgullo, no por tu necedad, tu rebeldía, Dios ya escogió a alguien que dijo, es como mi corazón. Y tenemos muchos ejemplos. Vete a la palabra, hay muchos ejemplos que justamente Dios les ha quitado justamente el lugar donde Dios los tenía, pero por su rebeldía y necedad fueron quitados. Y yo le doy gracias a Dios porque muchas veces hay que dejar que Dios sea el que obre. Deja que Dios obre. Y Dios ha quitado a un sinnúmero de gente de aquí de la iglesia que no era bendición para la iglesia. Porque viven con un espíritu justamente de vanagloria, de rebeldía, de necedad. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de gente porque terminan contaminando a la grey, al redil. Que tienes que ir cada 8 días, ¿quién dijo? Perdón, cada 7 días, ¿quién dijo? Hombre, tú no tienes por qué hacerle caso. Tú ve cuando tú quieras. Que tienes que orar. Hombre, tú duerme lo que tienes que dormir. Es cuestión del hombre, él está hablando del hombre, no hagas caso. Más, si no oras, no pasa nada. Y un chorro de tonterías. Que no puedes tomar una, no hombre, no pasa nada, tómatela. Más yo te doy permiso. No está aquí. Y le puedes sumar un sinnúmero de tonterías que mucha gente, estando en un redil, comienzan a contaminar a las ovejas. Y las ovejas tiernitas, niños en la palabra, ¿no? Pues se lo creen, dicen, pues sí. Ya tiene tiempo esta persona en la palabra, pues a tener mayor conocimiento que yo. Y si me lo está dando ese consejo, lo voy a hacer. Y terminas haciéndolo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay que leer la palabra. Hay que leer la palabra. 28.
Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Yo no sé, pero a mí me dio tristeza, así como dije, ay, ¿no? A mí en lo particular me llenó mi corazón de tristezas ver esos últimos versículos, ¿no? Porque te viene a la memoria muchas cosas que Dios ha permitido que tú vivas de manera física, ¿no? Mucha gente que ya no está contigo, que tú amaste en su momento y viste justamente su muerte, pues eso llena de tristeza porque sigue siendo hombre. No tiene nada que ver que no dejes que Dios haga su preciosa voluntad. Pero pues obviamente hoy lo veo de esta manera. Hoy somos una familia en la fe. Voy a volver a preguntar, ¿están dormidos? Hoy somos una familia en la fe. Ay, ya se despertaron, muy bien. Ya casi nos vamos, 2 minutos. Como familia de la fe, vas construyendo una relación de amor hacia tu hermano y tu hermana. Y los ves justamente como una familia. Ayer sábado, es que toda la semana se me hizo muy... el viernes sábado que nos fuimos al Congreso de Matrimonio, es una familia. ¿Qué hora son? 10:29, sí. No me asusten. Dije, a lo mejor está mal mi reloj. Y dije, ya son las 11, ya están dando. No. Bueno, a ver, entonces, ¿en qué nos quedamos? Ah, sí, ya. Ayer, sábado y el viernes, fue una familia que iba en el autobús. Fue una familia que llegó al hotel. Fue una familia que convivió y que partió el pan en la mesa con Cristo. Y fueron invitados gente que ni siquiera tenía la bendita idea de que es una reunión o un congreso cristiano. El poder escuchar esos corazones, de qué fue justamente lo que ellos vieron y que ellos qué sintieron, no solamente puede decir que Cristo estuvo justamente en ese lugar, sino que la gente que fuimos justamente con Cristo y en Cristo, proyectamos justamente esto. Entonces, cuando tú te das la gran oportunidad de cultivar un amor entre hermanos, obviamente vas a sentir feo cuando tengan que partir. Y seguramente van a estar mucho mejor que estuvieran aquí en la tierra, porque están con Cristo, amén. Pero eso no significa que no te va a doler, que dices, oh, se fue X, se fue Y y Z, ¿no? Pero te va a doler, pero te va a doler por el tema de la carne. No porque no diga, ay, pero se hubieran quedado, no, pues seguramente dicen, uy, qué bueno que esté con Cristo, ¿no? Pobres de ustedes que se quedan ahí, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que vas creando justamente este amor hacia tus hermanos. Y es del día a día. Y pudimos experimentar el no cubrebocas, el poder compartir el pan. Mucha gente empezó a contar de su vida, de cómo llegaron a Cristo, lo que habían hecho, por lo que habían pasado, y conocer cosas que difícilmente un domingo puedes darte esa oportunidad de platicar. Y esto lo digo con toda la intención. Si tú no fuiste a este congreso de matrimonios, espero que vayas al siguiente. Y que estés orando justamente para la provisión. Porque me dicen, es que no tengo dinero. Pues no, que tú lo estás diciendo. Y nunca vas a tener. ¿Por qué no dices lo contrario? Tengo un chorro de dinero. Y tengo tanto dinero que Dios me da el regalo de irme a ese congreso. ¿No? O sea, pasó algo de verdad precioso. Un matrimonio que tiene poquito aquí en la iglesia.
Y a varios les tuvimos la oportunidad de tener la oportunidad. ¿Quieres decir? No puedo. Pues gracias, pastor. No. Y de repente vino el Espíritu, este matrimonio. Oye, ¿pueden ir? Sí. ¿Qué hay que llevar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que dar? Vénganse. Y fue justamente, hoy sí, de verdad, cómo Dios va dando lo que tiene a quien lo necesita. Y ser parte de esta familia a matrimonios que están ingresando a la iglesia con tanta necesidad. Y ver cómo Dios obró en ese momento en estos corazones, o en este corazón de este matrimonio, de esto, Señor, de verdad. ¿Cómo me impacta tu conocimiento? Tiene que ser así. Entonces, hoy, de verdad, véanlo como eso. Una familia de la fe. Que tenemos que estar orando unos por otros. El que esté orando alguien por ti es una gran bendición. El que esté orando un ministerio de oración por ti es una gran bendición. Pero el que esté orando tu iglesia por ti es una gran bendición. Y no quiero decir que tus oraciones de manera personal no lleguen a Dios. No, lo que quiero decirte es que tú estás activando tanta oración y el poder de Dios se va a manifestar de una manera completamente diferente, porque Dios ya lo dijo. Quiero que esta iglesia dependa de mí. Y si todos nos ponemos de acuerdo, estamos orando por alguien que necesita de oración, imagínense cómo Dios se va a manifestar en ese corazón necesitado. Amén. No es lo mismo que alguien ore a que oren 200 personas, ¿verdad? En el mismo sentir, de haciendo exactamente lo mismo. Entonces, muchas cosas que estás cambiando en tu vida, seguramente son por las oraciones que hoy, tanto el ministerio de oración como la iglesia total, está orando por tu vida y por tu matrimonio y por tus hijos. Y no saben cuán bendición es cuando tú usas varones, mujeres, al pastor, el ministerio de oración, 6 de la mañana, los miércoles, los jueves, y estás pidiendo oración. Oración, no sabes cómo hoy, de muchas más, Dios ha contestado justamente sus peticiones de oración, teniendo mucho tiempo orando. Algo se activó. Cuando la iglesia comenzó a ser obediente, y eso ya lo dejo porque voy a terminar, lo que ustedes están viendo hoy en la iglesia es justamente por ser obedientes a Dios. Esta iglesia se ha vuelto mucho más dependiente de Dios a través de las oraciones. Y por consiguiente, ¿qué vino? Bendición. Y empezamos a construir. Y de verdad, es una iglesia que da, y da con corazón y con agradecimiento, de lo cual estamos bien contentos por el Señor, por ser tan fiel y ver corazones fieles en esta iglesia. Amén. Entonces vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre bendito, mi Dios, te damos gracias esta mañana. Gracias porque nos permitiste escuchar tu palabra. Hoy tú me pides, Señor, que tenga en mi corazón aquellas bendiciones que seguramente no he dicho a mis hijos. Seguramente hay muchas palabras que yo desearía decirle a la gente que ya no está, Señor. Pero hoy tengo la gran oportunidad que en vida puedo yo hablar palabras de bien, tener pensamientos de bien para muchos de mis hermanos. En este día, Señor, yo ruego, yo anhelo, yo te suplico que sigas sobrando en cada corazón, Señor. Que aquellos corazones que han sido fieles, han sido constantes, perseverantes en ti, les sigas añadiendo más, Señor. Aquellos corazones que hoy han aprendido a depender de ti en todo momento, yo te pido que tú sigas derramando de tu gracia y de tu poder en ellos. Rogamos también por aquellos que se han alejado, por aquellos que se han dejado enfriar. Oro por aquellos que han dejado de servirte. Oro por aquellos que nunca te han servido. Oro por aquellos que van a llegar a esta iglesia para conocerte. Te doy tantas gracias por lo que tú estás produciendo en esta iglesia, Señor. Frutos dignos de arrepentimiento. Gracias, Señor, te damos por el Congreso de Matrimonios, por cada matrimonio que depositó toda su fe, su esperanza y su amor en ti, Señor.
Gracias, Señor, porque tú usaste corazones en este congreso para que se llevara a cabo. Gracias por la provisión que tú permitiste para este congreso. Y gracias porque tú nos llevaste y nos trajiste con bien. Oro, Señor, porque las familias que hoy están pasando luchas, están pasando tormentas, que tu amor, que tu misericordia los sustente, los tome y los fortalezca. Establece su fe, Señor, en ellos. Dale, Señor, esa fuerza y ese poder tuyo, mi Dios. Que su fe no me falte en este tiempo de prueba. Únelos más, Señor, como familia. Únelos, Señor. Porque yo sé que tú estás trabajando en todo momento, en todo lugar. Y tú quieres familias unidas, Señor, que estemos realmente doblando rodillas delante de ti, orando y pidiendo a ti, clamando a ti, Señor, por el favor de mi hermano y mi hermana. Gracias, Señor, por este día, que pude escucharte y que muchas cosas me llevo de tarea. Gracias porque sé, Señor, que me has dado un espíritu no de cobardía, no de miedo, no de temor, sino me has dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. Gracias porque tú comenzaste en mí la buena obra y la estás perfeccionando día con día, Señor. Y me harás perfecto cuando esté en la presencia de Cristo. Gracias, Señor, porque estás haciendo un lugar para mí y para mis hermanos. Y estaremos por la eternidad abrazándonos, amándonos, platicando contigo, escuchándote hablar y estar como María, postrados a tus pies y dejarte que hables y hables, sigas alimentando a nuestro espíritu, Señor. Vamos a poder sentir tus abrazos, Señor, tu mirada, escucharte a viva voz, Señor, esas palabras que van a salir de bendiciones en nuestra vida, aun estando en tu presencia, Señor, como nos está pasando hoy en nuestra vida. Gracias porque nos has permitido que nuestro corazón, Señor, esté alineado al tuyo. Y gracias porque hoy sabemos justamente por qué nos escogiste. Y eso nos llena de desafío de hacer las cosas cada día bien para ti, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Derrama de tu gloria. Y que cada espacio de cada corazón sea llenado por ti, Señor. Sea llenado de tu paz. Te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados. Que Dios bendiga su semana. Amén. Vamos a darle gloria.